Buenas tardes. Nuevamente un inmenso privilegio entrar a sus pantallas, permitirme ese privilegio de estar hablando como si fuera cara a cara con usted, con su familia, y permitir que las palabras de este siervo de alguna manera puedan encapsular las palabras del apóstol Pablo y las palabras de aquel gran reformador, Martín Lutero, de quien se desprende la doctrina de la salvación tal cual se predica en muchas iglesias evangélicas de hoy, a pesar de que con la predicación de Lutero se han combinado muchas otras cosas que Lutero jamás hubiera dado cabida. De hecho, durante su tiempo ya existían ciertas intervenciones de parte de sabáticos, de parte de carismáticos y de parte de legalistas que apoyaban más la ley, defendían más la ley. El tiempo de Lutero estaba, como por así decir, brotando. Era un tiempo de cosecha en el cual la fe de los creyentes silenciosa y cautelosamente se había mantenido dentro del catolicismo romano, pero lista a explotar y a explotar en diferentes direcciones, porque la gente estaba cansada de la doctrina de las obras, la doctrina de la paga por la salvación, la doctrina de trabajar esmeradamente, incansablemente por lograr el favor de Dios. Y el Dios que se presentaba era un Dios punitivo, un Dios vengativo, un Dios que repartía condenación y repartía venganza, repartía castigo. De hecho, es el mismo Dios que de alguna manera se presenta hoy también en las iglesias evangélicas. ¡Ay de aquel predicador que comience a predicar demasiado la gracia! ¿Cuántos predicadores adventistas no han sido cuestionados por predicar demasiado la gracia? Y por allí algún anciano de iglesia toma su teléfono, llama a la asociación y comienza a quejarse del pastor fulano y tal, que no está predicando las profecías, no está predicando las enseñanzas de la sierva del Señor. Pareciera que se tiene conceptos de otras partes que ha agarrado en el internet. Seguramente está escuchando a Baloyes o seguramente está escuchando a Camacho y cosas así, ¿no? Porque la sana doctrina de la misericordia de Dios, de su gran amor, no tiene cabida en los corazones de la gente. El mismo Señor Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, hizo una pregunta a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Y muchos dicen: sí, mira mi fe, yo guardo el sábado, mira mi fe, yo diezmo, y eso sí que es fe, porque tuve que dejar mi trabajo, ahora tengo un trabajito por ahí que no me sostiene, y entonces sí, pero yo tengo fe, y el Señor Jesús vuelve a preguntar: pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe? Y esa fe a la cual se refería Jesús era fe en su sangre redentora, en su sacrificio, en su vida que sustituye la vida de todo pecador, fe en la misericordia de Dios que tiene
amparo y salvación para el más vil pecador, pero a los que confían en sus obras no les gusta escuchar esto. Les cae duro, les cae pesado, como que les quita algo. Cuando dicen, entonces usted predica que cualquiera por ahí que está haciendo cualquier pecado puede ser salvo. Y lo que no dicen es la oración del fariseo. Y mira, Señor, que yo estoy guardando el sábado, soy fiel en mis diezmos y mis ofrendas, y no soy como aquellos seguidores de esos youtubers que hablan de la gracia. Yo no soy como ellos, porque ellos están predicando el libertinaje, el amor al pecado y cuanta cosa. Y bueno, encontrará el Señor fe salvadora, fe en su gracia, porque no hay más que te pueda salvar, como lo vimos en el video anterior. Todas las buenas obras de todas las criaturas del universo, incluyendo las de los ángeles, cuando todas esas obras se suman en su conjunto, en su totalidad, no son capaces de borrar ni un solo pecado del más piadoso pecador. Y no estoy diciendo del más vil pecador, sino del más piadoso pecador. Porque de que hay pecadores piadosos, cada cual le dará la respuesta a eso, a ver si conoce algún pecador piadoso por allí. Por eso entonces el apóstol Pablo no se cansa de hablar de Cristo. Y ya llevamos, ¿cuántos videos? Yo creo que este ya es el 8º, hablando de Gálatas 2:20. Fíjense ustedes que alguien, como yo le mencioné, me reclamaba porque yo hablo de Lutero y yo no hablo de Elena White. Pero es que Elena White no permanecía en la fe salvadora de Cristo. Elena White no podía escribir página tras página tras página sobre Gálatas 2:20. Y así son muchos teólogos adventistas. Ellos escriben libros y páginas, y las casas publicadoras tienen que pedir más tinta y más papel, y en el internet se publican, y ellos sí cobran. Cobran fuerte por sus publicaciones. Bueno, y es que cuesta. Y bien, pero cuando hablan de la justificación por la fe o de la gracia, es solo de boca hasta el computador, hasta el micrófono. Es de boca solamente hasta llegar al papel. Porque enseguida pasan a una defensa de las obras, de la santificación, de lo que nos toca hacer. Esa es la realidad. Fíjense usted, cualquier lección. Alguien me dijo por allí que ahora este trimestre en la escuela sabática están estudiando a Efesios. Ojalá aprendan algo de Efesios. Pero el problema es que cuando estudian del Evangelio, cuando estudian de Cristo, de su gracia y de su misericordia, no le sacan todo el jugo a esa gran verdad, sino que enseguida salen por Santiago, a defender a Santiago, a defender a las obras, a defender a los mandamientos, a defender a los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. Y ese será el verdadero pueblo. El verdadero pueblo no será aquellos que enfatizan y se fundamentan solamente en la gracia de Dios, sino que el verdadero pueblo remanente es aquel pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, y viene la gente y se bautiza, entra por la puerta delantera y mañana salen por la puerta de atrás. Pero basta, el apóstol Pablo dice, y se entregó por mí. ¿Quién es este mí?, pregunta Lutero. El amado Hijo de Dios. El amado Hijo de Dios.
Fíjense ese adjetivo para Jesús, el amado. ¿Amado por quién? Amado por el Padre, amado por el Espíritu Santo, amado por los santos ángeles y amado por todos los creyentes que estamos tan agradecidos porque Él no se fijó en nuestras vidas, sino se fijó en su sangre derramada para el perdón de nuestros pecados. ¿Qué tal si para amarnos se hubiera fijado en nuestras vidas? De paso, a mí se me ocurrió el otro día cuando estuve hablando acerca de esto. Si Dios viera tu vida, y es que la ve, si Dios viera un YouTube de 15 minutos de tu vida, incluyendo todos tus pensamientos, imaginaciones, deseos impuros, enojos, y allí incluimos el enojo contra los padres, contra los hijos, contra el vecino, los celos, las amarguras, los resentimientos. Si Dios viera tan solo un video de 15 minutos de YouTube de tu vida, ¿cuántos likes te daría Dios? De paso, estamos aquí en la mitad de una tormenta y no sé si ustedes escucharon el trueno que a mí me hizo y retumbó aquí en la casa. Así son las cosas aquí en el sur de la Florida. Cada mañana es despejada, lindo sol, pero a eso de las 4, 4:30, 5 de la tarde en adelante, se forman los nubarrones, se ve todo oscuro y comienzan las tormentas eléctricas como hasta las 9 de la noche. Pero bien, el amado Hijo de Dios se entregó a sí mismo por mí. ¿Quién es este mí? Un mísero y condenado pecador. Si debido a mi amor o algún mérito estuviera dentro de mi alcance, amar al Hijo de Dios y llegar hasta Él, ¿por qué entonces se entregó Él en sacrificio por mí? Es decir, si estuviera dentro de mí, amar y alcanzar y llegar hasta Dios con mis propias obras, con mi propia fuerza de voluntad contra el pecado y contra otra cosa que se presente, entonces, ¿por qué fue necesario que Cristo se entregara por mí? Y dice Lutero, de esto es obvia la frialdad de los papistas. Y ahí ustedes le quitan un par de pes y pueden llegar a leer allí de los adventistas y de muchos otros istas, pues maltratan y retuercen las Sagradas Escrituras y la doctrina de la fe. Porque si tan solo hubieran investigado estas palabras, que fue necesario que el Hijo de Dios fuera entregado por mí, no hubieran surgido tantas sectas. La misma fe hubiera dado la respuesta. Cuando allí Lutero habla de sectas, él se refiere a órdenes monásticas, que hay tantas, en su tiempo había tantas órdenes monásticas para hombres y mujeres, que cada cual garantizaba que si tú entraras a esa orden monástica, tú tenías garantizada la salvación siempre y cuando siguieras los reglamentos de la orden y del convento. Y Lutero pregunta, ¿por qué escogieron este tipo de vida? ¿Por qué esta orden en particular? ¿Por qué estas obras? ¿Acaso no haces estas cosas
para complacer a Dios y lograr tu justificación. Y recuerden que allí Lutero era enseñando en el aula, estaba predicando en el aula, y 3 de sus alumnos estaban tomando nota, una taquigrafía de lo que él decía. Eso es lo que hace este comentario tan importante, porque Lutero dictaba cátedra y se anotaba. Así que él habla directamente a alumnos suyos que habían sido sacerdotes católicos, habían pertenecido a ciertas órdenes, y él les pregunta: ¿acaso no haces estas cosas para complacer a Dios y lograr tu justificación? Y él no trata de ser aquí políticamente correcto con ninguno, pues él dice: presta atención, malvado. ¿Acaso se te hace imposible escuchar y entender que el Hijo de Dios se entregó y derramó su sangre por ti? Malvado. Querido oyente, no, con todo respeto a su persuasión religiosa, no. Con todo respeto a su orden monástica, no. Lutero va al grano y le llama malvado. Con todo respeto a la tradición adventista, con todo respeto a la tradición presbiteriana, con todo respeto a la tradición metodista, con todo respeto, etcétera, etcétera, etcétera. No. Lutero dice: malvado. ¿Acaso se te hace imposible escuchar y entender que el Hijo de Dios se entregó y derramó su sangre por ti? Pero la verdadera fe en Cristo pudiera haber resistido todas las sectas. Si durante los años 1800 a 1900, etcétera, desde los púlpitos protestantes se hubiera predicado la verdadera fe en Cristo, en vez de hacer una combinación, un malabarismo de fe y obras, no existiera la Iglesia Adventista del Séptimo Día y muchas de las otras sectas carismáticas y así dichas evangélicas de hoy. Esas sectas que inyectan la santificación dentro de la justificación y que no puede haber justificación a menos que seamos dignos por nuestra santificación. Por lo que digo, como lo he repetido, que no hay remedio alguno contra las sectas ni modo alguno de resistirlas a menos que no sea con el único artículo de la justificación. Y esa es la razón por la cual las sectas odian la predicación de la justificación. Y nos odian a nosotros, los que en este siglo XXI todavía estamos con el micrófono predicando la justificación. Pero no hay remedio alguno contra las sectas, contra el adventismo, los carismáticos, testigos de Jehová, mormones, etcétera, etcétera. No hay remedio a menos que no sea con el artículo de la justificación. Si perdemos esta verdad fundamental, dice Lutero, nos será imposible resistir cualquier error o secta. Así lo vemos hoy en los espíritus fanáticos, como los anabaptistas y los sacramentarios. ¡Ay, cómo le duele a los anabaptistas hasta el día de hoy escuchar esto!
Pero allí quiten ustedes lo de Anabap y pongan adventistas. Muchas veces cuando yo traducía esto, yo pensaba que Lutero estaba hablando de los adventistas. Y dije, ¿cómo es posible que Lutero viajó hacia siglos hacia adelante y vio cómo eran? Pero pues ellos se han desviado de este artículo y erran y jamás dejarán de seducir a otros y procurarán levantar otras sectas sin fin, inventándose nuevas obras. Y eso es lo que han hecho las iglesias modernas, inventándose nuevas y más grandiosas obras. Entre la tradición a la cual yo serví por muchos años, el adventismo del séptimo día, ¿no? Estaban allí, principalmente entre todas ellas, la observancia del sábado. ¡Ay, cómo se predicaba la observancia del sábado! Se predicaba tan estrictamente de que mucha gente temía a Dios por no tener sus zapatos lustrados el viernes por la noche antes de la puesta del sol, no tener su ropa lista para la iglesia el día siguiente, no tener la casa limpia. Y eso era todo un atropello en esas casas, como todavía lo es. Limpia acá y la madre agitada y el padre mandando y ordenando y diciendo, cuando yo llegue a la casa quiero que todo esté listo para recibir el sábado del Señor. Y la gente, los niños, la ama de casa y todos limpiando aquí, y de repente el perro sale y hace sus necesidades allí en la puerta de adelante y entra el padre, entra el papá, justo cuando se está poniendo el sol. ¡Ay! Se le dañó la santidad al papá y la observancia del sábado se vuelve todo un escándalo, echándose la culpa. Y el pobre perrito debajo del sofá escuchando los gritos. Perdón que me ría, pero es que yo viví esto no solo en mi propia casa, pero también en la casa de muchos otros hermanos de la iglesia. Y luego las escondidas salían por allí, mandaban a la sirvienta, que no era adventista, disculpen que la llame sirvienta, pero en aquel tiempo era llamada así, mandaban a la ayuda doméstica, que como no era adventista, a comprar un poquito más de leche y un poquito más de queso y un poquito más de pan, porque a la señora de la casa se le había olvidado hacer todas las compras antes de la puesta del sábado. Dice Lutero, pero ¿de qué valen todas estas cosas, aunque hagan teatro de tantas buenas obras, cuando se comparan con la muerte y la sangre del Hijo de Dios que se entregó por mí? Considéralo detenidamente. ¿Quién es este Hijo de Dios? Fija tu mirada en toda su gloria y su grandioso poder. ¿Qué es el cielo y la tierra comparados a él? Que todos los papistas y los autores de las sectas, Jaime White, Elena White, Joseph Bates, Haskell, y todos los demás, Smith, aunque todo el mundo se vaya tras ellos, que se vayan todos al infierno. Pero es que Lutero creía en el infierno y yo no creo en el infierno, así que eso no tiene nada que ver. ¡Qué manera de sacarle y esquivarle! Lo que él está diciendo, que se vayan a la perdición.
aunque todo el mundo se vaya tras ellos. ¡Ay, no, pero que se bautizaron 1000 almas! ¡Ay, no, pero que en el Camporí de Conquistadores se bautizaron cuantos niños con sus papás! Aunque todo el mundo se vaya tras ellos, con toda su justicia se vayan. Obras, méritos, para que la gloria de Cristo y la verdad del Evangelio permanezca sin tacha alguna. ¿Qué pretenden cuando se jactan de sus obras y sus méritos? Si yo, siendo un mísero pecador bajo condena, y eso lo dice, Lutero, basándose en las mismas palabras del apóstol Pablo, quien dice que él era el jefe de pecadores. Si yo, siendo un mísero pecador, y yo le digo a Lutero, no, ustedes están equivocados, yo soy a Haroldo Camacho. Es ese mísero pecador bajo condena. No puedo ofrecer precio alguno por mi rescate. ¿Qué necesidad tenía el Hijo de Dios de entregarse por mí? Pero precisamente porque no había precio para mi rescate bajo cielo o tierra, sino el de Cristo, el Hijo de Dios, entonces fue sumamente necesario que Él fuera entregado por mí. Aún más, todo lo hizo por su inestimable amor. Pues Pablo dice, el cual me amó. Y en la próxima ocasión vamos a tomar estas palabras, el cual me amó, porque están repletas de fe. Todo el que pueda decir esta palabra a mí y hacerla suya con fe firme y confiada junto con Pablo, será un buen abogado contra la ley. ¡Ay, claro, porque la ley es la que te acusa! Pues él no entregó ni oveja, ni buey, ni oro, ni plata, sino a Dios mismo en toda su deidad. Y esto me hace recordar de un escándalo que hay ahora mismo en la iglesia adventista, en la conferencia de Potomac, acá en los Estados Unidos, cerca de Washington, porque Stephen Borg fue prohibido de predicar en una iglesia. ¡Uy! Están los hermanos rasgándose las vestiduras porque a Stephen Borg no lo dejaron predicar. ¿Por qué? Porque Stephen Borg predica que Cristo no fue Dios en toda su deidad. Él le resta la deidad a Cristo. ¿Por qué? Porque una vez que tú le restas deidad a Cristo, entonces el sacrificio de Cristo no puede ser completo para tu salvación y para la salvación de millares y millares. Él necesitaría de tu ayuda, de la imagen de Dios en ti para ayudarlo. Pero la imagen de Dios en ti está corrupta. Y Dios no la acepta. Dios acepta a Cristo, que es la misma sustancia perfecta, infinita, todo abarcante de Dios. Alabado sea el nombre del Señor por el Salvador y el precio de nuestro rescate por mí. Así que, querido oyente, no te aflijas por esa conciencia que siempre la ley te está acusando. Es el diablo usa la ley para acusarte en la conciencia donde más duele. Dile, diablo, Jesús se entregó por mí, porque justamente yo soy pecador.
Y para un pecador nada más basta, sino la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado. Alabado y glorificado sea el nombre del Señor Jesús ahora y para siempre. Amén.